la primera presentación allí. Ajá. Sí, un momentico, un momentico. Sí. Ajá. Muy bien. Vamos a abordar estos temas en el módulo 3 de hoy, que ya les dije que se trataba de las infecciones de la cavidad oral y de las infecciones del sistema respiratorio. Vamos a abordar una serie de temas, como vemos aquí, que ya ustedes, por supuesto, lo tienen estudiados en sus manuales. Vamos a abordar en la noche de hoy algunos de los puntos importantes, algunas cosas conceptuales que queremos que ustedes recuerden, que recuerden el concepto de ciertas enfermedades y además que recuerden el tratamiento de las mismas. Todo va a ser a forma de recordatorio, porque en realidad las infecciones de la mucosa oral o de la cavidad oral y las del sistema respiratorio son situaciones frecuentes que el médico confronta en el haber diario. Son muy, muy frecuentes. Vamos a ver la faringoamigdalitis, por ejemplo. No vamos en esta ocasión a hablar mucho de ellas, porque la faringoamigdalitis, bueno, pues frecuentemente se presentan en la inflamación de las amígdalas, que puede presentar o no pueden presentar ciertos tipos de exudados blanquecinos, cuando se trata de una faringoamigdalitis viral, que las causas más frecuentes de las infecciones respiratorias, ya sean altas o bajas, vamos a dejarlo claro, es la etiología viral. En la faringoamigdalitis cuando hablamos de faringoamigdalitis virales, pues entonces ya recordamos rápidamente la presencia de vesículas en las partes de la orofaringe, con unas amígdalas aumentadas de tamaño, que a veces tienen un punteado, con un punteado petequial en el paladar. Son características. La faringoamigdalitis, que más bien se inclinan a pensar de que la etiología es bacteriana, son aquellas que están cubiertas de exudados y de membranas blanquecinas, y nos hace pensar en la presencia de una infección bacteriana. Recordar siempre a forma de recordatorio, las causas más frecuentes de la faringoamigdalitis son las virales. Sucede lo siguiente: puede existir faringoamigdalitis con exudados y membranas y una etiología viral, pero como no lo sabemos, al no ser que en determinado momento podamos hacer un examen exhaustivo de cultivo de ese nivel, pues entonces, por supuesto, ahí diferenciamos la faringoamigdalitis cuando tienen exudados y membranas, son las que nosotros le ponemos tratamiento antibiótico, y las otras con el enrojecimiento de la orofaringe, con amígdalas aumentadas de tamaño, con pequeñas vesículas alrededor, pues siempre nos da la impresión de que son las virales y que son faringitis o faringoamigdalitis herpética, y por supuesto las dejamos que evolucionen solamente con tratamiento asintomático. Voy a seguir hablando de cosas porque no vamos a tocarlas en las presentaciones de hoy. Como son las otitis y la sinusitis, no vamos a hablar mucho más de ellas porque todos sabemos la presencia increíblemente frecuente de las otitis, sobre todo de la otitis media aguda y de la sinusitis aguda. En cuanto a las infecciones de la mucosa bucal y las infecciones odontogénicas, sabemos que a este nivel lo que vamos a ver son las caries dentales, muchas veces tratadas, por supuesto, por la parte de estomatología. Aparte de las caries dentales, vamos a ver otras lesiones de la mucosa, que puede haber lesiones de la lengua. En la lengua puede haber una candidiasis oral, que por lo general se extiende por dentro de los carrillos y que son las membranas blanquecinas, que ya todo el mundo sabemos que en cuanto vemos eso en un examen físico de un paciente, sabemos que se trata de una candidiasis oral con su tratamiento respectivo, que todos conocemos, antifúngico, casi siempre el Nystatin. También existen lesiones herpéticas que pueden localizarse y virales también a nivel de la mucosa oral. Muchas veces todas estas infecciones de la mucosa bucal pues van acompañadas de la presencia de fiebre, de malestar general, fiebre que nunca va a ser una fiebre alta, siempre va a ser una febrícula, pero sí malestar general, dificultad para la alimentación y toda esa serie de cosas. Y bueno, ya sabemos que las caries dentales están, por supuesto, dentro de las infecciones porque es un proceso infeccioso.
está dentro de las infecciones odontogénicas, casi siempre tratada por los estomatólogos. Ahí está el resto de las cosas que vamos a ver en la noche de hoy. La siguiente. La siguiente. Ajá. Para referirnos, porque es una de las cosas que queríamos hacer como a tipo de actualización para el tema que nos implica hoy, es las complicaciones de las enfermedades de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque ya sea una faringoamigdalitis, ya sea un simple resfriado, una gripe, una sinusitis, una otitis, puede traer consigo complicaciones mucho más comprometedoras del estado general del paciente y siempre hay que recordarlas. Aquí tenemos las complicaciones más comunes por las infecciones virales de las vías respiratorias superiores, es decir, los resfriados, las gripes, complicaciones, neumonía. Todos sabemos que a punto de partida de un proceso respiratorio alto que comienza, puede suceder cualquier cosa en el resto del árbol respiratorio. Una neumonía, infecciones de senos paranasales, infección del oído, empeoramiento de las condiciones de salud existentes, ya sea en los pacientes con asma o con un efisema pulmonar o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por supuesto. Esto se hace muy frecuente, que a partir de un resfriado, de una gripe, se ve mucho también en la edad pediátrica, viene entonces posteriormente de los 7 días de haber empezado con ese proceso respiratorio, casi siempre de causa viral, aparece el niño con la otalgia, empieza el dolor de oído y a partir de ahí una otitis media que todo el mundo sabe que no es más que la continuación de este proceso infeccioso que se hizo una complicación de algo que parecía muy simple como un resfriado o una gripe de una etiología viral. Y también, por supuesto, las neumonías también se han visto y las infecciones de los senos paranasales y lo demás. En cuanto a las infecciones ya bacterianas, de los senos paranasales, de las amígdalas, de la orofaringe, la misma faringoamigdalitis que estábamos hablando hace un rato, pues también puede causar una serie de complicaciones si no se tratan efectivamente. Porque ya estamos hablando de infecciones bacterianas del árbol respiratorio. Pueden aparecer también infecciones del oído, pueden aparecer infecciones óseas, abscesos, infecciones de la sangre, meningitis, etc. A partir de un proceso ya bacteriano, un proceso infeccioso bacteriano, amígdalas, gargantas, por eso les estaba diciendo ahorita, imposibilidad de reconocer si esa faringoamigdalitis es viral o es bacteriana, porque hay presencia de exudados y de membrana, se parece a una faringoamigdalitis bacteriana, siempre sabiendo que la causa principal es viral, tenemos que ponerle tratamiento, por supuesto, tenemos que poner un tratamiento antibiótico empírico en su comienzo hasta que sepamos más del cultivo de las secreciones a ese nivel. ¿Por qué? Porque puede traer todas estas cosas. Ya sabemos que puede haber una bacteriemia a nivel de todo el organismo con la presencia de una osteomielitis, con la presencia de acceso a diferentes lugares e incluso de una meningitis por una toma séptica del sistema nervioso central. La siguiente. Dentro de los temas recorridos estaba el síndrome de Lemierre. Y bueno, quisimos traerle aquí a colación para recordar qué cosa es el síndrome de Lemierre, porque el síndrome de Lemierre es un cuadro crítico. Es un cuadro crítico si no se trata. También conocido como sepsis postangina. Recuerden bien que el término angina también se refiere a la faringoamigdalitis. Es llamado también sepsis postangina, es una entidad rara en la actualidad, aunque ya existían referencias a principios del siglo, fue el mismo Lemierre el primero en darlo a conocer en el 1936. Se trata de un proceso infeccioso frecuentemente mortal en la era preantibiótica, por supuesto, que afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes, aunque después se encontró también la presencia de la misma en pacientes en edades extremas de la vida, pacientes ancianos. Clínicamente se considera una sepsis secundaria a infecciones de la cavidad oral y de las vías respiratorias altas, que
que tiene una causa bacteriana y que la misma no se trató. Y al no tratarse, posteriormente aparece una tromboflebitis de la vena yugular interna y origina embolias sépticas a nivel de todo el organismo, y ahí es donde está el cuadro grave de la enfermedad. Pero repetimos, en estos momentos en que vivimos es raro encontrarlo por la presencia ya de la antibiótico-terapia. La siguiente. Bueno, aquí vamos a tratar ahora de la difteria. Vamos a hacer un punto en la difteria. ¿Por qué? Porque es importante. Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae, que infecta principalmente garganta y vías respiratorias superiores. Produce una toxina que afecta a otros órganos. Es decir, es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, pero que libera una toxina. Y es esta toxina la que produce la gravedad de la enfermedad. La enfermedad tiene un inicio agudo y las principales características son las características de una faringoamigdalitis: dolor de garganta, fiebre, glándulas inflamadas en el cuello, y la toxina puede, en casos graves, causar, ahí por eso les dije que es donde está la gravedad, puede causar miocarditis o neuropatía periférica. La toxina diftérica hace que unas membranas de tejido muerto se adosen en la área de las amígdalas. Estábamos hablando ahorita que la faringoamigdalitis de causa bacteriana se caracterizaba por la presencia de exudados y de membranas de color blanquecino. En la difteria, aquí en la difteria, son de color gris. Son unas membranas o unos exudados de color grisáceo. Se dice que se debe al tejido muerto que se acumula allí de las toxinas, de la toxina que destruye. Se dice que tiene, eso lo recoge la literatura completa, yo no lo he inventado, ¿no? Lo recoge la literatura. Dice que tiene olor a animal muerto, que da un olor, y para hacerles más específico el olor, porque yo nunca le he olido el olor a un ratón muerto, en realidad, los he visto pero vivos, pero muertos no. Dice que tiene el olor de ratón muerto. Y entonces son exudados grises, muy difícil de despegarse, muy difícil de soltarse de su adherencia allí. La siguiente. Ahí vemos en la imagen más o menos la distribución del exudado en las amígdalas, parecido a la faringoamigdalitis normal, a la otra faringoamigdalitis bacteriana, lo que en este caso tiene ese color. Tratamiento. El tratamiento es urgente. Usted diagnostica a un paciente con difteria y, por supuesto, el tratamiento es urgente porque ya le explicamos que son las toxinas liberadas por esta bacteria las que pueden producir gravedad del paciente y el fallecimiento del mismo. Tratamiento de la difteria con la antitoxina difterica, antibiótico, la penicilina o la eritromicina se sigue utilizando desde que esto apareció en el mundo, se sigue utilizando contra el Corynebacterium diphtheriae. Manejo de las complicaciones, por supuesto, apoyo respiratorio de ser necesario, hospitalización del paciente y la vacunación de los contactos o la revacunación si el paciente o si los contactos, mejor dicho, estaban vacunados ya. La siguiente. Quisimos hacer una salvedad aquí en una clasificación de las infecciones respiratorias, porque esta clasificación, si en la anterior clase les había dicho de que hay muchas clasificaciones para muchas cosas en diferentes enfermedades, para las infecciones de las vías respiratorias, esta sigue siendo de mucha utilidad y la queremos, por supuesto. Queremos que sea de mucha utilidad esta clasificación, porque es la que siempre se van a encontrar, que la clasifica en de las vías respiratorias altas y de las vías respiratorias bajas, en agudas y en crónicas.
La de las vías respiratorias altas, bueno, pues lógicamente, las que afectan de arriba, la afecta la nariz, los senos paranasales, la faringe, la laringe y todas esas cosas que incluyen los resfriados comunes y eso. Y de las vías respiratorias bajas, bueno, pues a partir de la tráquea, bronquios, pulmones. Por eso le digo, estas sí aparecen en todos los lugares. Las clasifica en infecciones para cuando lo vayan a buscar en algún lugar, vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas, agudas y crónicas. Las agudas, las que sabemos y conocemos que tienen su inicio que es rápido, con duración no más de 3 meses y que responden con un tratamiento corto. Las crónicas, bueno, cuando ya ocurren por más tiempo de ese previsto y ya llevan un tratamiento prolongado. La siguiente. La mayor parte de las infecciones de las vías respiratorias superiores se deben a los virus. Ya estábamos ahorita hablando de esto y lo vuelvo a repetir. La causa fundamental de las infecciones respiratorias son los virus. Pueden haber infecciones respiratorias por virus, por bacterias, por hongos, parasitarias. Conocemos todas esas cosas, pero la causa fundamental son los virus. Se estima que solo un 25% de los casos tienen su causa en una infección bacteriana, aunque siempre es difícil diferenciar clínicamente cuando se trata de uno u otro origen. Ya lo habíamos hablado ahorita. Ante la duda, ya saben lo que tengo que hacer. Tengo que poner tratamiento por las complicaciones que esto puede traer como consecuencia. Si esto me trae complicaciones como consecuencia, no puedo pasar por alto de que sea un proceso viral o de que sea un proceso bacteriano. No puedo de ninguna forma. Y como no puedo de ninguna forma hacer esto, pues entonces le puedo poner tratamiento al paciente si no dispongo en esos momentos con un buen complementario, con un buen examen de laboratorio donde me pueda apoyar la etiología. El descubrimiento de nuevas vacunas, como la recientemente aparecida para el hemófilos influenzae, etcétera, ha reducido de forma notable la incidencia de procesos como las epiglotitis y otras afectaciones más. Sin embargo, el constante aumento de individuos inmunodeprimidos en la población general ha hecho que crezca la importancia de los agentes patógenos menos comunes y de las formas de presentación clínicas menos habituales. Puede ocurrir una infección dual debido a los microorganismos simultáneamente. Al respecto, la descrita con mayor frecuencia es la causada por el picornavirus y el parainfluenza A. Cierto, no habíamos hablado, estábamos hablando ahorita de las diferentes causas existentes, pero pueden existir infecciones duales también. No es lo más frecuente, pero queremos que ustedes conozcan, que recuerden que pueden existir. La siguiente. La siguiente. Bien. Vimos ahorita, estábamos viendo ahorita un grupo, le dijimos que recordara algunos conceptos de alguna. Bueno, vamos a hablar del síndrome pertussoide. Vamos a hablar del síndrome de pertussoide porque se hace muy frecuente en la edad pediátrica, lo cual no quiere decir cuando yo hablo de que se haga frecuente una enfermedad en la edad pediátrica que no se pueda ver en cualquier otra edad. Vamos a aclarar eso. Pero en este caso el síndrome pertussoide es muy frecuente en la edad pediátrica. Es un cuadro clínico caracterizado por el que lo ve en su vida, no sé si ustedes lo habrán visto. ¿Han visto algún paciente con un síndrome pertussoide? Bueno, vamos a ver ahora cuando lo describamos aquí si lo han visto, porque el que lo ha visto una vez no lo olvida jamás. Y no es tan infrecuente, no lo es. Es un cuadro clínico caracterizado por tos intensa, mayor de 2 semanas de duración y otros síntomas asociados como gallo inspiratorio, vómitos tras el acceso de tos sin otra causa aparente o apnea con o sin cianosis en menores de 1 año. Fíjense,
cómo es esta situación. Cuando hablamos del gallo inspiratorio, tenemos el paciente con un acceso de tos. Es que evoluciona por accesos de tos. Una tos que hace un gallo inspiratorio es que hace lo siguiente que les voy a decir onomatopéyicamente, como es. Eso es lo que hace el paciente cuando tose. Cuando hace eso, puede hacer una apnea y ponerse cianótico, por supuesto, y posteriormente vomitar. Después del vómito, mejora el cuadro clínico del paciente hasta que vuelve a pasar de nuevo ese acceso de tos que es bastante aparatoso, que es bastante feo, que no se nos olvida cuando aparece. El siguiente. Aquí está el niño. Curioso. ¿Por qué? Porque le dije lo del gallo inspiratorio en el momento de la tos y la protrusión de la lengua hacia afuera, que no lo dice el concepto que les acabé de decir ahora, pero que es la otra característica. Protrusión de la lengua hacia afuera. En ese momento que hace el gallo inspiratorio, hace se oye que hace esa forma, por eso se llama así, gallo inspiratorio, hace ese ruido, saca la lengua, puede llegar a ser una apnea, puede ser tan intenso que puede ser una apnea, ponerse cianótico y después que respira, viene el vómito. O no llega a ponerse cianótico, un caso más leve, vomitar, que es lo más frecuente después de esto. Siguiente. Estaba diciéndoles anteriormente que no, yo digo que es más frecuente en niños, es mucho más frecuente en niños, pero no quiere decir que sea exclusiva de niños. Y es por eso que lo traemos de nuevo aquí a colación para recordarlo. No es solo una enfermedad de la infancia. Si bien es cierto que la incidencia y la tasa de complicaciones es máxima en los primeros meses tras el nacimiento, ni la infección natural ni la vacunación confieren protección de por vida. Por lo tanto, permite que podamos reinfectarnos a lo largo de la vida. La incidencia de la enfermedad en adultos es más elevada de lo que suele suponerse. Fíjense si es elevada, lo que quizás no tiene este cuadro clínico típico y característico que aparece en la edad pediátrica y que podemos ver en un niño por ser un niño, porque el niño, por supuesto, lo pone de manifiesto el cuadro que les acabé de decir, muy florido, muy completo, que no se nos olvida jamás cuando lo vemos, pero el adulto a lo mejor puede enmascarar síntomas y no parecerse. En un estudio realizado entre junio del 13 y agosto del 14, incluyendo pacientes mayores de 50 años que presentaron tos entre 7 y 21 días, se diagnosticó toferina de 30 de esos 129 pacientes estudiados, es decir, estaba causado por la bordetella pertussis. El cuadro clínico de esos pacientes adultos en un cuadro de tosiendo de 7 a 21 días y allí lo encontraron con una media de 50 años de la edad de los pacientes estudiados, con más de 7 días de evolución que les dice. Establecieron entonces así el diagnóstico de toferina en estos casos. Fíjense que entonces sí puede aparecer en adultos. La siguiente. Bien. Estábamos hablando del síndrome pertusoide y estábamos hablando de toferina. Y entonces cabe preguntar, bueno, síndrome pertusoide o toferina. ¿Qué podemos decir? Hablamos de síndrome pertusoide porque síndrome es, como nosotros estudiamos en semiología, un síndrome es un conjunto de síntomas y de signos. Y cuando hablamos de síndrome, hablamos de lo que les dije anteriormente del concepto, la presencia de la tos con sus características, que son los síntomas, la presencia de vómitos, la presencia de la protrusión de la lengua hacia afuera, que es característico sobre todo en los niños pequeños, que es un signo, y por eso hablamos de síndrome pertusoide. Pero bueno, la enfermedad producida por la bordetella pertussis, que es la que produce el síndrome pertusoide, se llama toferina. Pero yo creo que ustedes deben haber oído hablar alguna vez en la vida de la paratosferina. Y entonces cabría decir, hay toferina y hay paratosferina. Bueno, etiología del síndrome pertusoide. La bordetella pertussis, ya lo dijimos, ¿verdad? Que es un cocobacilo gran negativo.
que es la causante de la tosferina. Pero hay otros cuadros más leves que producen un síndrome pertusoide, es decir, las características que anteriormente les dije. Y puede ser la Bordetella parapertussis, ahí están las clamidias, el Mycoplasma pneumoniae y las clamidia pneumoniae y la clamidia trachomani también. Es decir, todas se engloban en el síndrome pertusoide, pero cuando vamos a hablar de tosferina es la producida por la Bordetella pertussis. Puede ser una paratosferina producida por la Bordetella parapertussis, pero que ya les digo que los cuadros suelen ser más leves. El siguiente. Ajá. Entonces, como mismo hablamos ahorita de tratamiento, vamos a hacer un bosquejo general del tratamiento del síndrome pertusoide porque se hace muy importante, porque hay que tratarlo, porque es producido por una bacteria y porque ese sí sabemos que lo produce una bacteria, ese sí no hay duda de que si es producido por un virus o no lo es producido por un virus, es producido por una bacteria, ese sí hay que tratarlo. El tratamiento antibiótico es de particular importancia en los lactantes por su riesgo aumentado de complicaciones, por supuesto. La mayoría de las personas que no son tratadas aclaran espontáneamente en un rango de 3 a 4 semanas. Es decir, en infectología tenemos que conocer que hay bacterias, que creo que lo dijimos en la primera clase, recuerdo, que tienen vida autolimitada. ¿Qué sucede? Nosotros tampoco podemos esperar que una enfermedad bacteriana cure espontáneamente porque esa bacteria tenga vida autolimitada, porque en ese periodo de tiempo pueden ocurrir las complicaciones indeseadas. Y al tratar de no ocurrir estas complicaciones indeseadas, hay que poner tratamiento. Pero aclaramos de esta forma, puede tener una remisión espontánea sin el uso de antibióticos, porque necesitamos que ustedes conozcan de esto también. La mayoría de las personas que no son tratadas aclaran espontáneamente la Bordetella pertussis en 3 o 4 semanas. La bacteria puede permanecer durante 6 o más semanas incluso. Bien, el tratamiento para la Bordetella pertussis es muy sencillo, la acitromicina. Sigue siendo ahora y antes la acitromicina. La acitromicina con la misma dosis que ustedes saben que se utiliza para los procesos infecciosos. La misma dosis de acitromicina, si se lo va a dar al niño, empieza a 5 a 10 miligramos, dosis de ataque 10 miligramos por kilo, después 5 miligramos por kilo el resto de los demás días, se da durante 5 días. Si es el adulto o el adolescente, es decir, niño mayor o adulto, de la misma forma, 500 miligramos a 24 horas y entonces después se rebaja a 250 miligramos. Esto es un esquema de tratamiento que se usa con mucha frecuencia para la acitromicina, con algunas variantes en dependencia de algunos casos donde se mantiene 500 miligramos los 5 días o otra variante donde 500 miligramos usamos el primer día y después los 250 miligramos cada 12 horas. Ustedes saben que existen variantes al respecto, pero por lo general el tratamiento es de esta forma de 500 miligramos y se utiliza durante 5 días. Siempre decimos que la acitromicina se utiliza de 3 a 5 días, en dependencia de la dosis que usted haya usado. Si usted va a usar 500 miligramos diarios de acitromicina, no estoy hablando de la Bordetella pertussis, estoy hablando en sentido general, usted lo utiliza 3 días. Si usted lo va a utilizar durante 5 días, usted hace una dosis de ataque de 500 miligramos a las 24 horas y después sigue con 250 miligramos, que en este caso, repito, del síndrome pertusoide va a ser diario y que en otras infecciones usted puede valorar si las da cada 12 horas o no para completar los 5 días. Otras medidas son las medidas generales que lleva como tal la Bordetella pertussis, aislamiento de transmisión, porque ya sabemos que esto es transmisión por las gotitas de flúor y hasta los 21 días tras el inicio de los síntomas de los pacientes cuando no son tratados. La siguiente. Uno de los acápites que teníamos allí en el día de hoy, en este módulo de hoy, era ver la etiología de las infecciones de las vías respiratorias bajas. La etiología, porque ya hablamos de la
etiología de las infecciones respiratorias altas. Vamos a hacer, yo quise, mejor dicho, hacer un consenso aquí entre unas y otras, porque ya esto sí quiero que se lo lleven bien claro. Esta parte quiero que se la lleven bien clara. Vamos a hablar de las tres más frecuentes. Vamos a hablar de bronquitis y bronquiolitis, vamos a hablar de gripe y vamos a hablar de la neumonía. Cuando hablamos de gripe, estamos hablando de gripe o catarro común, ¿verdad? Bronquitis aguda y bronquiolitis. Casi el 90% de los casos de las bronquitis agudas está relacionada con los virus, como el de la gripe y los rinovirus. Volvemos a caer en lo mismo. Ya dijimos que la etiología fundamental era la viral a través de todos los tiempos. Menos del 10% tiene que ver con las bacterias. Con mucha frecuencia la bronquiolitis tiene como causa el virus sincitial respiratorio. Lo sabemos, las bronquiolitis, aparece el virus sincitial respiratorio causando esa afectación tan frecuente en determinadas épocas del año que puede evolucionar incluso a formas de epidemias en los niños menores de 2 años y fundamentalmente menores de 6 meses. En cuanto a la gripe, existen 3 virus de la gripe, el A, B, el C. El tipo A es el de mayor incidencia e impacto, el B tiene síntomas menos graves y el C no es causante de enfermedad en los humanos. En cuanto a la neumonía, la causa más común de la neumonía en el adulto es el Streptococcus pneumoniae. Los virus también pueden causar neumonía, vamos a estar claros. Con mayor frecuencia el virus sincitial respiratorio, que en los niños produce neumonía con mucha frecuencia. En los niños vemos una neumonía, pensamos en la causa viral, seguimos con la causa viral. ¿Qué sucede? Las características de la radiografía, las características del cuadro clínico de una neumonía, de fiebre, escalofrío, con temperatura elevada, con toma del estado general, muchas veces cianosis, muchas veces polipnea, lo hace pensar a uno en la etiología viral y uno dice, ¿es viral o no es viral? Tengo el paciente delante de mí y tiene en la radiografía de tórax, tiene un proceso inflamatorio importante, ya sea dado por un motivo inflamatorio en el caso de una bronconeumonía o por todo un bloque neumónico. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a esperar? No, yo le voy a poner tratamiento y le pongo tratamiento antibiótico porque puede ser un Streptococcus pneumoniae y no me puedo sentar a esperar que ocurra un milagro. Sin embargo, les digo otra cosa importante. Peor es cuando la neumonía sí es viral, porque las neumonías virales son fatídicas. Las neumonías virales son peligrosas, es decir, usted va a aquel bloque neumónico y usted muchísimas cosas más y hay un derrame pleural y la neumonía es viral y es un caso grave. Es un caso grave. La causa más común, entonces estábamos diciendo aquí en esto, que es el Streptococcus pneumoniae, que los virus también pueden causar neumonía con mayor frecuencia el sincitial respiratorio y la neumonía intrahospitalaria está causada por gérmenes, ya dice su nombre, intrahospitalario, mientras que la adquirida en la comunidad la causan diferentes gérmenes, por supuesto, de la comunidad. Siguiente. Estábamos hablando de la bronquiolitis. La bronquiolitis es un cuadro muy frecuente, puede evolucionar de una forma epidémica, es un cuadro muy frecuente en determinadas épocas del año. Un tipo de bronquiolitis aparece en los meses de invierno, otros en los meses de verano, pero aparece. Vamos a leer el concepto. La bronquiolitis aguda es una de las patologías más comunes en pediatría, la principal causa de hospitalización en el primer año de vida, de origen viral en su mayoría asociada al virus sincitial respiratorio. El curso y severidad de la enfermedad varía de un paciente a otro, desde una enfermedad leve con un manejo ambulatorio hasta la posibilidad de requerimiento de ventilación mecánica debido a su alta prevalencia, y se ha realizado una gran variedad de estudios con propuestas de tratamiento. Una cosa debe quedar clara. Un paciente con bronquiolitis puede tener desde un cuadro muy leve,
que puede llevar su tratamiento para la casa, abundantes líquidos y medidas sintomáticas, más nada, porque es producido por el sistema respiratorio. No lleva tratamiento antibiótico, no lleva esteroides y no lleva nada más. Puede evolucionar desde esa forma a presentarse como cuadros muy graves que necesite ventilación mecánica. Siguiente. Bien. Acabamos de decir y sigue siendo el tratamiento actualizado de la bronquiolitis. No lleva ninguna otra cosa la bronquiolitis. Es un cuadro importante. Cuando evoluciona a la gravedad, tiene una forma de evolucionar desde su estado leve a pasar al estado moderado y estado grave, e incluso del leve pasar al grave, o puede presentársenos como un caso grave, pero el tratamiento sigue siendo el mismo, producido por un virus sincitial respiratorio, no lleva nada más que no sea tratamiento sintomático. Suplemento de oxígeno si es necesario, y la hidratación intravenosa se las puse si es necesario. El tratamiento es sintomático. Puede tratarse el niño en su casa cuando el cuadro no es grave. Cuando es un cuadro leve, el niño va para su casa y usted lo trata con hidratación y medidas generales. Ya si necesita hospitalización porque haya polipnea, porque el niño no se esté alimentando, porque haya letargo, cianosis, es decir, ya la dificultad respiratoria ha llegado a una hipoxemia importante donde el paciente ya se encuentra en un estado de letargo, de fatiga mental, toda una serie de cosas, apnea, hipoxemia, no ingiere alimentos, está deshidratado o tiene alguna enfermedad de base, ya sea asmático, cardiópata, etcétera, sí necesita tratamiento hospitalario. Ya tratamiento hospitalario lo que lleva es lo mismo, hidratación parenteral, por supuesto, ya no lo vamos a hidratar por vía oral, lo vamos a hidratar parenteralmente, y la oxigenoterapia en dependencia del caso. Repito, puede ser que haya hasta que ventilarlo. La siguiente. Neumonía adquirida en la comunidad. Estábamos hablando por arriba de las neumonías adquiridas en la comunidad. Ya ustedes saben diferenciar entre una intrahospitalaria cuando el paciente llegó al hospital producto de cualquier situación o cualquier enfermedad, y dentro del hospital, después de las 48 horas de haber estado en el mismo, aparece una neumonía. A eso es a lo que llamamos neumonía intrahospitalaria, y casi siempre se debe al germen que está circulando dentro del hospital, que para eso existe un departamento de higiene y de epidemiología encargado periódicamente de revisar y de analizar todo el medio hospitalario para ver qué germen está creciendo dentro de él y saber cuando aparece una neumonía intrahospitalaria de qué germen puede tratarse y cómo tratarla. Siguiente. Ahí tenemos las etiologías más frecuentes. No de los gérmenes intrahospitalarios, estamos hablando de la otra, de la neumonía de la comunidad, por supuesto. Yo les estaba hablando ahora de la intrahospitalaria, de la neumonía de la comunidad, de la comunidad, es decir, la neumonía adquirida fuera del hospital, la neumonía normal, la que se adquiere en la calle, la que se adquiere en la casa, la que se adquiere en el centro de trabajo. Ahí vemos las etiologías más frecuentes. La siguiente. Empiema pleural, bueno, pues como su nombre lo dice, ya sabemos que no es más que la infección bacteriana en el espacio pleural. Este empiema ya descrito por Hipócrates, el médico griego, imagínense ustedes, hace 2400 años, es decir, antes de nuestra era, ya él había descrito la presencia del empiema pleural, y como si fuera poco, ya tenía el tratamiento para el mismo, que sigue siendo el mismo de la actualidad, y miren que han pasado años de esto. Es decir, sigue siendo lo mismo, una incisión intercostal, por supuesto que no son con los mismos mecanismos que lo hacía Hipócrates, pero basado en la misma base de su tratamiento. El siguiente. Aquí tenemos un cuadro de un empiema pleural tratado allí, como ven, que ya les digo que no va a ser más que el funcionamiento del mismo, puede haber un lavado y la salida de las secreciones. El siguiente. Tuberculosis es un tema muy amplio que lo van a encontrar
ampliamente explicado en muchos lugares. Enfermedad infectocontagiosa transmisible, erradicada en muchos lugares del mundo y que ha reemergido, que es la palabra exacta que se emplea cuando desaparece una infección y vuelve a aparecer. Es una enfermedad reemergente en el mundo porque había sido erradicada en muchos lugares por la vacuna, etcétera, por tratamiento, por control sanitario, y ha reemergido de nuevo, y por lo tanto es muy importante saber que existe y es muy importante saber que puede estar presente en cualquier momento y en cualquier situación. Producida por el Mycobacterium tuberculoso, de distribución universal, puede comprometer el aparato respiratorio y otros órganos, y se define como tuberculosis pulmonar, aquella que involucra el parénquima pulmonar y el árbol traqueobronquial. La siguiente, porque se encontrarán que la tuberculosis puede ser a diferentes lugares. Bien, ¿cuáles son los exámenes complementarios a realizar para nosotros diagnosticar? Recuerden que toda persona que llegue con un cuadro respiratorio, en algunos lugares más de 15 días de evolución y en otros más de 21 días de evolución, tenemos que sospechar si se trata de una tos frecuente, una tos húmeda, y si aparece una hemoptisis, por supuesto, sospecharlo mucho más. Recordarlo que tenemos que pensar en la presencia de tuberculosis y hacer el diagnóstico diferencial de la misma, porque el tratamiento de la tuberculosis es específico y no puede tratarse como una neumonía cualquiera, ni como un derrame pleural, ni como un empiema normal. Hay que hacer su tratamiento. Broncoscopia, ustedes lo más fácil que tienen para hacer, por supuesto, es el cultivo de los esputos, examen y cultivo de esputos, ni hablar de eso. Una radiografía de tórax, hay que ir por las cosas más sencillas a las más complicadas. La broncoscopia, tomografía, radiografía de tórax, aquí está escrito todo lo que ustedes después van a revisar, que es lo que se hace, repito, siempre yendo desde lo más sencillo a lo más profundo. La siguiente. La realización de pruebas de diagnóstica precisas y oportunas, ya estamos hablando de las enfermedades respiratorias en general. Para las enfermedades respiratorias es esencial para un tratamiento efectivo. El diagnóstico temprano puede ayudar a prevenir complicaciones graves y reducir la propagación de enfermedades infecciosas, como ya se los estaba diciendo yo. Las enfermedades respiratorias y las enfermedades de la cavidad oral llevan tratamiento cuando se tratan de algunas infecciones que son bacterianas, necesitan de tratamiento para evitar sus complicaciones posteriores. La siguiente. Las pruebas serológicas detectan anticuerpos en sangre que se producen en respuesta a una infección. Siempre recordar que las pruebas serológicas son importantes porque son la detección del anticuerpo, y es el anticuerpo que aparece en sangre cuando se desarrolló la reacción antígeno-anticuerpo. Estas son importantes también, aunque repito, usted siempre vaya desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Las pruebas de cultivo implican el crecimiento de las bacterias o virus en una muestra de moco, de secreción en un medio de cultivo. Estas pueden identificar la causa exacta de la enfermedad respiratoria, pero ya se los dije cuando empezamos a hablar, pueden tardar varios días en obtener los resultados. Por lo tanto, ¿qué sucede? Nosotros comenzamos tratamiento empírico, aunque posteriormente los reajustemos según el resultado obtenido de estos exámenes. Estos dispositivos también tenemos entonces aquí los analizadores de gases en sangre, las hemogasometrías y toda una serie de cosas que nos ayudan también en cuanto a ver cómo se comportan las concentraciones de los gases en sangre. Y bueno, después ustedes encontrarán muchas cosas más al respecto. Yo creo que este tema, este módulo es un módulo muy bonito. Es un módulo muy bonito porque tratar de enfermedades de la cavidad oral y del sistema respiratorio son infecciones muy frecuentes, que esas sí los médicos nos las encontramos día a día en nuestro trabajo diario. Y día a día en nuestro trabajo diario tenemos que ser capaces de dilucidar: esto parece ser una enfermedad viral, esto parece ser una enfermedad bacteriana, a esto le voy a poner tratamiento, esto lleva un tratamiento específico y esto no estoy seguro lo que es, por lo tanto voy a estudiar al paciente para ponerle un tratamiento efectivo.
La próxima semana vamos a ver las infecciones gastrointestinales. Muchas gracias, doctora. Creo que tenemos algún tiempecito para alguna pregunta que quiera hacer alguno de los estudiantes. Quiero recordarle que la presentación, ya ahorita cuando termine la clase, en el día de mañana temprano, se sube al aula virtual y ahí la pueden ver nuevamente. Yo tengo una pregunta, doctora. Aquí, ajá, dime. Con respecto al tema de neumonía, que usted había dicho que existe igual un porcentaje considerable de neumonías por infecciones virales. En su experticia, ¿cómo nosotros nos daríamos cuenta en el ámbito rural, en donde no existe tantos accesos a exámenes complementarios para diagnosticar esta enfermedad y para clasificar si es que es una tuberculosis Exactamente, bacteriana o viral? ¿Cómo nos daríamos cuenta para poder decidir el enfoque terapéutico con el paciente? Exacto, Patricio. Has hecho una pregunta importante, has hecho una pregunta que merece todo reconocimiento, porque sí es importante. Usted se encuentra en el medio rural, a usted le llegó un paciente de la edad pediátrica, un paciente adulto, una embarazada, lo que sea, tiene un cuadro respiratorio. Usted hizo su examen físico. En su examen físico usted encontró la presencia de estertores crepitantes, subcrepitantes e incluso con una ligera dificultad respiratoria, casi seguro. ¿Y usted con qué cuenta en ese momento? Cuenta con una radiografía. Usted le hace su radiografía de tórax, que me imagino que no tienes, como bien tú dices, otro medio. Radiografía de tórax, ¿qué veo? Moteado inflamatorio, se trata de una bronconeumonía, un bloque neumónico. Usted no tiene la posibilidad, que no sea por su examen físico, y a lo mejor no tiene ni la radiografía, pero bueno, vamos a suponer que tiene al menos una radiografía, porque al menos usted pudiera tener quizás un examen de sangre para decir, bueno, tengo una leucocitosis a predominio de segmentados, a predominio de linfocitos, pero a lo mejor no lo tiene tampoco. Pero usted con su examen físico, con la posibilidad de su radiografía, si la tiene, y la posibilidad de un examen de sangre, pues entonces rápidamente usted puede hacer su diagnóstico y decir, esto debe ser una neumonía. Tengo dudas de si es una neumonía viral o una neumonía bacteriana. No, yo le pongo tratamiento antibiótico, porque estoy en un medio donde no puedo estar pensando dos veces si se trata de un proceso infeccioso viral o bacteriano, porque yo digo, la mayor frecuencia es viral, ¿verdad? Sí, pero ¿y si esto es bacteriano? Porque no tengo, como bien me estás diciendo, no tengo un medio de cultivo para empezar a esa hora a hacer un medio de cultivo, ni tengo ningún otro medio disponible para saberlo. Pero estoy delante de una radiografía con un bloque neumónico, o quizás no es un bloque neumónico todavía, pero tiene sus lesiones inflamatorias. No, yo pongo tratamiento antibiótico a ese paciente. Empírico es la palabra que empleamos, empírico. Yo pongo tratamiento antibiótico a mi paciente. Yo pongo tratamiento antibiótico a mi paciente porque si se trata de una neumonía bacteriana, no puedo esperar que el cuadro se complique y las complicaciones que pueden producir a distancia. No. Eso está muy bien pensado y como mismo te lo voy a decir ahora en cuanto a la neumonía, te lo voy a aclarar en cuanto a las faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis bacteriana y la faringoamigdalitis por estreptococo puede llegar a producir hasta una fiebre reumática si no se trata, una artritis séptica si no se trata, una osteomielitis si no se trata. Y tengo mi paciente con una orofaringe enrojecida, con una amígdalas llenas de exudado, y yo, que soy médico, digo, pero la principal causa es la viral. Y me quedo pensando, ¿y tengo en la mano el diagnóstico de que es viral? No. ¿Y a qué se parece? Con exudados y con membrana. Parece un estreptococo.
tratamiento antibiótico, que no se ha inventado otro para el estreptococo todavía, que no sean las penicilinas. Tratamiento antibiótico rápidamente, porque no voy a esperar, no tengo la posibilidad de tener el medio diagnóstico adecuado en el momento. Pues rápidamente igualito que la neumonía, ponemos nuestro tratamiento antibiótico. Ok, muchísimas gracias, mi doc. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Ahí les iba a decir, cuando Patricio habló, que ahí está puesto está puesto mi correo electrónico para cualquier otra cosa que ustedes quieran, que se acuerden después, quizás o en el trayecto de la semana, tengan alguna duda o quieran preguntar cualquier otra cosa. También pueden utilizar la vía de WhatsApp, el grupo de WhatsApp en el cual están. Ajá, perfecto, sí, exacto. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Gracias a la profesora. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos la Una semana bonita próxima con las clase, nos infecciones encantó. Muchas gracias. gastrointestinales. Hasta luego, muchas gracias.